Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estar revisando la parte de biodiversidad según niveles. Recuerden que en la sesión pasada estuvimos revisando qué era biodiversidad. Nos vamos a apoyar con otra definición. En este caso es la del Fondo Mundial para la Naturaleza de 1989, donde dice que la biodiversidad es toda diversidad de formas de vida en la Tierra. Millones de especies de plantas, animales, animales, microorganismos con sus conjuntos de genes y ecosistemas complejos que forman la naturaleza viva. Recuerden, es esta variedad, ¿sí?, que existe de vida, de formas de vida. Y aquí tenemos niveles de biodiversidad. La biodiversidad existe y se aborda en 3 niveles. ¿Cuáles son? El primer nivel es el básico, es el de las especies. Este incluye toda la gama de especies existentes en el mundo, desde las bacterias y los protozoos, las plantas, los animales y los hongos. Tenemos el segundo, menor nivel de biodiversidad, es la genética intraespecífica, que se manifiesta en la presencia de poblaciones. Y después tenemos el tercer y más alto nivel, que es la biodiversidad de comunidades, organismos y ecosistemas. Esto lo vamos a estar revisando ahorita. Tenemos la biodiversidad de las especies. Saraí, ¿puedes leer, por favor, hasta aquí la segunda definición? Dice, una especie en conjunto de individuos que ocupan una determinada área de distribución, que tienen similitudes morfológicas, fisiológicas, genéticas y de comportamiento, que se reproducen de forma libre y se engendran descendencia fértil. Definición de biológica. ¿Le Ay, sigo? sí, por favor. Ah, dice, la definición morfológica de una especie suele ser utilizada por los biólogos sistemáticos que se dedican a la identificación y clasificación de especies. La identificación biológica de una especie suele utilizarse en la biología evolutiva. Se utiliza con algo menos de frecuencia ya que requiere de una investigación más profunda. Tantito. Es difícil hacer leyes. Gracias. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí con esa parte de biodiversidad de las especies? Si se dan cuenta, nos está diciendo que es un proceso mucho más complicado. ¿Por qué? Porque son diversos. Hay una variedad extensa dentro de las especies. No sé si ustedes han ubicado, por ejemplo, que dicen, ¿no? En nuevos estudios encontraron nuevas especies de escarabajos, ¿no? En África, o no sé, algo así, supongamos. O también se han encontrado nuevas especies de mariposas y les van poniendo nombres. Si se dan cuenta, esta biodiversidad es muy, muy extensa. Existen animales que ni siquiera se han descubierto, ¿no? Porque realmente siempre han existido, solamente que el ser humano no ha tenido esa oportunidad realmente de conocer todos estos tipos de especies que existen. Muy bien, ahora sí, es difícil hacer leyes claras y efectivas para proteger una especie si no está claro cómo identificarla con precisión. Por lo tanto, es esencial identificar el conjunto de las especies que existen en el mundo. Ahora conocemos solo el 10 o 20% de las especies y muchas de ellas, por desgracia, pueden desaparecer antes de ser conocidas. Si se dan cuenta, aquí nos está diciendo que sí, que hay leyes que nos ayudan a proteger, o bueno, que ayudan a las especies a ser protegidas, que bueno, independientemente de las leyes, hay quienes no les interesa eso, pero existe, hay en el mundo estas leyes que nos ayudan, pero al desconocer realmente esta, no sé, la nomenclatura, la taxonomía que nosotros hemos estado revisando acerca de las especies, nosotros podemos decir, ah, no, pues en esta no hay una ley que diga la debes de proteger, entonces ya la mato, ¿no? O me la pongo, o este tipo de cosas. Por eso es importante tratar de hacer más hincapié en conocer este tipo de especies, en proteger todas las especies que existen dentro de nuestro planeta. Muy bien. Después tenemos la biodiversidad genética. ¿La puedes leer, por favor, Monse? Estos dos, nada más. ¿Cuáles, perdón? Las dos, divide y la de biodiversidad, nada más. Divide la diversidad de la población, presenta de diferentes comunidades dentro de la misma especie, y la diversidad genética intraespecífica, que se manifiesta y mantiene de la población. La diversidad genética de una población está determinada por el número de genes con más de un alelo, los llamados genes polimórficos, y el número de alelos en cada uno de esos genes. Gracias. Los otros dos puntos, ¿los puedes leer, por favor, Uriel?
La diversidad genética se expresa en la variedad de características y propiedades de los individuos de una misma especie. Ejemplos de ello son la gran variedad de especies de campánulas herbáceas, más de 300 y las 200 subespecies de pájaros carpinteros. La variabilidad genética permite que las especies se adapten a los cambios ambientales, como el aumento de la temperatura o el brote de una nueva enfermedad. Las especies raras tienen menos diversidad genética que las especies de amplia distribución, por lo que son más vulnerables a la extinción cuando cambian las condiciones ambientales. Bien, gracias. Sí, justamente esta parte de la biodiversidad genética nos está diciendo que dentro de ciertas especies, supongamos, las mariposas, hay biodiversidad genética. ¿Qué es esto? Tiene ciertas características que son diferentes. Por ejemplo, no todas son del mismo color, no todas son del mismo tamaño, no todas viven en el mismo ambiente, no todas se alimentan de la misma manera. Sí se entiende esto. Es una cuestión que es una especie, pero tiene variabilidad genética. Un ejemplo, ¿quién ha ido a Atlisco, jóvenes? ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a Atlisco? Muy bien. Han visto, o bueno, has visto que hay ardillas en el parquecito. En Atlisco no, pero en la Ciudad de México sí. Ah, exacto, también en la Ciudad de México. Muy bien, ¿y qué es lo que pasa? ¿Todas son iguales? No, son unas de diferentes se ven algunas. Sí, se ven de diferentes colores, diferentes tamaños. También tienen las colitas de diferente forma, ¿no? Una experiencia, por ejemplo, la había mencionado en la clase pasada, cuando yo también fui a la Ciudad de México en una ocasión, estaba esperando así en un restaurante a que me dieran el paso y estaban los postes de luz y habían todos los cablecitos, ¿no? Y de repente estoy viendo y dije, ¿qué es eso? ¿Es una rata? Así en los cables de luz, ¿no? Y dije, está enorme. Y era toda negra, pero no, realmente era una ardilla. Y yo me quedé así de, nunca había visto una ardilla negra, pero era negra, negra por completo. Dije, wow, eso está increíble. Y aparte que estaba muy grande, ¿no? Y es esto. Estamos hablando de ardillas. Es una especie, ¿sí? Y tiene una variabilidad genética o esta biodiversidad genética. Tiene ciertos cambios, por ejemplo, las ardillas o pueden ser cafecitas, pueden ser, no sé, rojitas un poquito, con las colitas como grises o blancas, dependiendo. Esta variabilidad genética a eso se refiere, ¿sale? Y también hay algo importante aquí. Cuando estamos hablando de que son ciertas, a lo mejor, especies raras, van a tener menos variabilidad genética. ¿Por qué? Porque ya por sí solas son raras. Un ejemplo está donde, no recuerdo bien qué laguna es y en dónde está, se me fue por completo. Hay una especie de medusas ahí. Estas medusas, o sea, ustedes llegan a ver la imagen y está todo lleno, o sea, esa laguna está completamente llena de medusas. Y estas medusas no tienen, perdón, este aguijón o con lo que queman a las personas. Ya ven que pasa eso. ¿Por qué razón? Porque como viven en una zona aislada, recuerden esta parte de la radiación por archipiélagos, si tuvieran, entre ellas se estarían matando. ¿Qué es lo que hacen? Viven entre sí, no tienen un mecanismo de defensa y si se dan cuenta, como nada más son ellas, realmente su comida va a empezar a escasear. Ya no va a haber cómo van a poderse alimentar. Al ser un archipiélago aislado, se empieza justamente a limitar la reproducción en estos. Entonces, este tipo de especie de medusas puede llegar a extinguirse. ¿Por qué? Porque es una especie diferente, muy extraña, no tiene mecanismos de defensa, no sale o no hay algo como que interfiera en su medio ambiente que ayude a que mejore su alimentación o que exista esta alimentación. Entonces, pues se va a ver un deceso constante de estos animalitos, ¿no? O bueno, de estas especies. Bien, de ahí pasamos a la biodiversidad de comunidades y ecosistemas. ¿La podrías leer, por favor, Monse? Una comunidad biológica se define con el conjunto de individuos de diferentes especies que viven en una zona determinada e interactúan entre sí. Ejemplos de comunidades son los bosques de coníferas, las praderas de hierba alta, los bosques tropicales húmedos, los
arrecifes de coral, los desiertos. Una comunidad biológica junto con el hábitat se llama ecosistema. Bien, gracias. El ejemplo aquí tomamos, ¿no? El de bosques de coníferas. Se refiere a esta diversidad dentro de un ecosistema. Nosotros ubicamos qué son las coníferas, ¿cierto, jóvenes? ¿Sí sabemos cuáles son? Jóvenes. ¿Cuáles son las coníferas? ¿No sabemos? No se sabe. No, profe. Ok, bien. A ver, este bosque de coníferas son los árboles que son pinos, todos los que tienen así esta forma, ¿sale? Que es de pino, coníferas, justamente. Y también quedan su semilla de manera conífera, a eso se refiere. Ok, supongamos que estamos en un cerro, en un bosque, y está esta parte, ¿no? Que es un bosque de coníferas. Su ecosistema, o sea, su mundo, a eso se refiere, van a ser todas de coníferas, pero dentro de estas especies de coníferas hay diferentes. Sabemos perfectamente, ¿no? Vemos que hay pinos que son flaquitos y todos así larguísimos. Hay pinos que son muy gorditos y chaparritos. También tenemos los pinos que son muy altos, que es prácticamente madera, 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 y hasta arriba se ve así tantito que tienen ramitas. También están las coníferas, que son los que tienen así como muchos pelitos y tienen la misma forma. Y la mayoría tienen esta característica, tienen ciertas piñitas, que son sus semillas, tanto grandes como en chiquitas, que son bolitas, pero obviamente cuando se abren se desprenden, quedan así como la forma de cono. A esto se refiere la biodiversidad de comunidades o ecosistemas, que comparten una misma característica dentro de su ecosistema, pero hay una diversidad dentro de ellas, ¿sale? Ese sería el otro ejemplo. Jóvenes, dejo de grabar.